para quien no lo sepa, como iba diciendo, Andy Robinson es un periodista, escritor y, si me permite decirlo, un aventurero que ha recorrido miles de kilómetros por América Latina, revisando esas venas abiertas de las que Eduardo Galeano ya nos habló hace 50 años. Creo que el año que viene, ¿no? Es el aniversario de su gran libro insignia, yo me atrevería a decir. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Bueno, el libro surgió en realidad de mi trabajo principalmente para La Vanguardia, ¿no? Porque yo llevo 4 o 5 años haciendo un trabajo de reportero volante en América Latina. Entonces, a partir de las crónicas que iba escribiendo, muchas de las cuales salían un poco de digamos, viajes que había hecho a lugares bastante remotos digamos, la Amazonia, los Andes, etc. Tratando de hablar con gente que había sido afectada por los proyectos de extracción, bien sea de alimentos como soja, alimentos que se comercializan en el mercado internacional, soja, carne, aguacates, hasta minerales como cobre, oro, plata, etc. Esos me habían permitido hablar con campesinos viviendo en el entorno de las minas, o campesinos que habían perdido sus actividades de subsistencia, etcétera, debido a la expansión de esas commodities, ¿no? Como soja. Y pensé, bueno, igual sería interesante estructurar un libro en torno a esas materias primas. Y eso me hizo pensar un poco en el libro de Galeano que había leído yo cuando tenía 20 años antes de ir a España. Incluso lo leí primero en inglés, ¿no? Y esta tesis tan intrigante de que es precisamente la riqueza del subsuelo lo que había empobrecido a los países latinoamericanos debido a ese especie de extractivismo rapaz desde la época colonial, ¿no? Entonces era un poco esas dos cosas, que tenía ya la materia prima y también el libro de Galeano siempre me había parecido una tesis fascinante, y también había sido muy polémico debido a una serie de críticas y la propia autocrítica de Galeano. Y pensé, bueno, si junto los dos igual puedo hacer un libro interesante. Sí, no, desde luego. Me llamó mucho la atención en un capítulo, creo que es el de la energía hidráulica, que comenta que una tribu indígena del Amazonas, creo que eran los Mundurucus, corríjame si lo estoy diciendo bien, que son nombres un poco, que se ayudaban de GPS para delimitar territorios. Me llamó bastante la atención. ¿Usted cree que este choque entre una cultura nativa del Amazonas y las nuevas tecnologías a futuro va a ser positivo o negativo? Bueno, es una muy buena pregunta, y creo que la respuesta me la dio, porque yo hice la misma pregunta, curiosamente, en una entrevista que le hizo a Ciro Guerra, que es un cineasta colombiano que hizo aquella película, no sé si la viste, El abrazo de la serpiente, y también ha hecho una serie para Netflix, que creo que se llama La Frontera Verde. Yo le pregunté y él contestó de manera muy concisa diciendo: la tecnología es buena siempre que sean los indígenas quienes decidan las tecnologías que ellos quieren utilizar, ¿no? Y que no sea una cosa impuesta como ese enorme proyecto hidroeléctrico. Es un buen ejemplo de cómo las tecnologías que destruyen y las tecnologías que nos permiten defendernos ante esa obligación de cambiar nuestros modos de vida debido a grandes empresas, como en el caso de los Mundurucú, ¿no? Y ellos pudieran utilizar tecnología por vía satélite de GPS para demarcar su territorio, lo cual les permitió
reivindicaron una serie de derechos que puso algunos obstáculos a ese proyecto hidroeléctrico. Ahora con Bolsonaro vete a saber si va a ser suficiente. Desde luego, sí, desde luego. A ver. Cada una de sus crónicas hace referencia a esas dos tendencias opuestas que son el medioambientalismo antiextractivista y el impulso por un crecimiento para salir de la pobreza. Sin embargo, en cada uno de los países se ve que esto deriva en un tira y afloja entre indígenas, campesinos y empresarios o políticos que encima son corruptos. Después de todos estos viajes, ¿ha visto si hay alguna iniciativa para cambiar esta dinámica, para intentar encontrar un espacio común entre estas dos vertientes? Bueno, el trasfondo de este libro es la llegada al poder, digamos, de gobiernos progresistas de izquierdas a principios de este siglo, ¿no? Y los avances sociales que se lograron con gobiernos de Lula y Dilma en Brasil, con Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, etcétera, ¿no? Digamos, a pesar de esas grandes conquistas sociales, la reducción de pobreza, etcétera, yo percibí, creo que en los viajes que hice, sobre todo en Brasil, percibí un problema, ¿no? De que se había basado un modelo de crecimiento en una vuelta a ese extractivismo que había sido muy criticado precisamente por la generación de Galeano. En cierta medida el libro plantea ese dilema, pero no como una crítica. Hay parte de la izquierda en América Latina que ha criticado con dureza a los gobiernos de Chávez y de Rafael Correa y de Lula por realmente casi repetir de una manera muy contraproducente los errores del pasado. Yo trato de plantearlo de una manera un poquito más comprensiva, pero al mismo tiempo diciendo que hay que buscar otro modelo, que no suponga la destrucción de esas comunidades y esa cultura, y que no sea, cuando hablo de eso, me refiero a lo que es tanto de indígenas como campesinos no indígenas. Y también se ha demostrado que este modelo de basar todo tu crecimiento económico en la exportación de materias primas como el petróleo, la soja, etcétera, cobre, es que siempre acaba con un ciclo volátil. De repente caen los precios. Mira el precio del petróleo en estos momentos, está casi en cero. El tema yo creo que uno de los ejemplos más clarificadores ha sido la crisis del petróleo en Venezuela, porque al final es lo que dice usted, se entra en una especie de ciclo vicioso que encima no depende de tu economía, ya depende de los mercados internacionales. No... Está fuera de tus manos, ¿no? Entonces, exacto. Hay que buscar esa soberanía, porque se habla mucho de soberanía en la izquierda latinoamericana, pero también hay que tener esa soberanía económica que te permite pasar a un modelo de crecimiento en cosas sobre las cuales tú tienes control. Y en estos momentos se están afrontando una crisis terrible. Pero bueno, lo que decías es verdad, es que hay una contradicción, y el libro, más que resolverlo, trata de un poco dar unas pinceladas primero de cómo, cuáles son es un libro de crónicas descriptivas, ¿no? Y periodístico más que no pretendo ser yo un analista económico ni nada de eso, pero digamos que ahí hay un dilema y creo que ha quedado más claro que nunca, ¿no? Sí. Y quizá trato de ser un poco optimista al final del libro, cuando un capítulo sobre el cobre en Chile habla mucho de las manifestaciones en Santiago de Chile del noviembre del año pasado, y también de la rebelión de los campesinos ecuatorianos contra el gobierno de Lenín Moreno y el FMI. Tratan de decir que quizá a partir de esos nuevos movimientos ciudadanos se puede replantear ese extractivismo
y buscar algo que para una próxima fase de gobiernos de progresistas ojalá sea posible. Puede mejorar un poco, ¿no? Veremos, sí, sí. Usted en el libro retrata la imagen actual de la geopolítica de América Latina. Sin embargo, el libro se publicó justo antes del boom, por así decirlo, del coronavirus. ¿Cómo cree que afectará esta pandemia a la realidad de los países de América Latina? Pues, digamos, de manera devastadora. Sí. Yo estoy hablando, digamos que es un poco como tú, ¿no? Estamos todos tratando de averiguar qué puede pasar. Ayer estuve hablando con gente en México de esto y evidentemente hay dos factores que son que generan una preocupación terrible, porque lo que tienes por un lado es grandes ciudades de infraviviendas, favelas en Brasil, que donde, digamos, debido al hacinamiento y la pobreza, todas esas directrices sobre distanciamiento social y higiene personal y cosas así son un sueño. Es imposible lavarte las manos cada 10 minutos en la Rocinha, en la favela de Río de Janeiro. Es imposible mantener la distancia cuando hay 50, 70 mil personas en el espacio del barrio de Gracia en Barcelona, ¿no? Entonces, y por otro lado, el impacto económico es devastador, porque es que primero ha afectado, como decíamos antes, el precio de materias primas ya había bajado, ya está por los suelos. Entonces, una de las principales fuentes de ingresos, de divisas, ha desaparecido. Y creo que quizá lo más importante de todo, aunque sea un poco rebuscado y técnico, es que estamos en un momento, debido a un entorno económico en el cual casi no existe la inflación en el mundo, pues tenemos la suerte, los que vivimos en Europa y Estados Unidos, de contar con bancos centrales que si quisieran, a ver si el BCE, el Banco Central Europeo, está dispuesto a hacerlo, pero la Reserva Federal en Estados Unidos ya lo está haciendo. Tienen capacidad para comprar toda la deuda que se emite y, por lo tanto, financiar los grandes programas de reactivación económica y apoyo a los sistemas de sanidad públicas que es necesario, sin coste. Es perfecto. Lo que pasa es que eso no existe en los países en desarrollo latinoamericanos, porque existe una serie de líneas de intercambio de liquidez entre los diferentes bancos centrales, la Fed en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, pero los países latinoamericanos y otros países en desarrollo están excluidos de ese club de privilegiados en un sentido monetario. Estuve cubriendo la asamblea del Fondo Monetario la semana pasada y hubo una propuesta de tratar de compensar esa discriminación mediante la emisión de una especie de divisa dentro del Fondo Monetario que se llama los derechos especiales de giro. Y había una propuesta de inyectar como hasta 3 billones de dólares en las economías emergentes para tratar de ayudarle a sus gobiernos a luchar contra la pandemia y también contra la depresión económica. Pero debido principalmente a Estados Unidos, no se hizo, con lo cual se han quedado realmente en una situación de extrema vulnerabilidad. Y no sé, creo que ese es uno de los, digamos, los asuntos pendientes en esa serie de medidas que se están planteando para evitar que eso sea una auténtica catástrofe, ¿no? Sí, desde luego, sí. Y justamente hablando de economía y de la crisis sanitaria que estamos viviendo, en el capítulo dedicado al oro, defiende que la compra de oro normalmente
va sujeta a un asunto de miedo y de hecho se vio en el 2008 con la crisis que aumentó la compra y venta de este mineral. ¿Cree que también se disparará la especulación con esta crisis que estamos viviendo? Bueno, ya se ha visto, ¿no? Es que es increíble lo que pasó con el oro hace como 2 semanas, cuando ya estaba rozando los precios máximos del 2009, 2008, 2009, durante la crisis financiera. Sí, esto es el capítulo del libro, que es el primer capítulo del libro sobre el oro, trata de relacionar ese miedo casi endémico en los mercados financieros y casi desde el 2008, cuando todo se vino abajo, y que ha perdurado casi, diría yo, a lo largo de la última década. Que de alguna manera se plasma en el oro como psicológicamente y desde un punto de vista financiero, el oro se ha convertido en un refugio de valor, ¿no? Que los inversores siempre compran cuando hay momentos de crisis. Y trato de relacionar esto con la realidad cruda de mineros, sobre todo mineros artesanales, y también de los campesinos que viven en el entorno de las grandes minas de oro, en ese caso en Colombia y en Centroamérica. Y cómo es un pequeño ejemplo de lo que planteaba Galeano, pero de una manera que quizá en aquellos momentos no se habría imaginado, que el miedo de los privilegiados dispara el precio y los pobres en Brasil y en Colombia tienen un incentivo para lanzarse a invadir territorios indígenas para buscar su pepito de oro en un río amazónico, ¿no? Y eso está ocurriendo otra vez, ¿no? De hecho, el precio se ha disparado. Leí un comentario de un comerciante de lingotes de oro aquí en Inglaterra la semana pasada, o hace 2 semanas, fue en un medio que se llama Bullion Birmingham, que se edita en Birmingham, en Inglaterra, y decía que la demanda del oro que ha subido, de lingotes de oro, ha subido tanto que no da abasto y todos sus stocks se han agotado, y dijo, es un poco como el papel higiénico. Tanto desde el oro al papel higiénico ya tienes 2 formas en las cuales la gente manifiesta su miedo, ¿no? Una comparación bastante peculiar. Sí, sí, pero muy gráfica, muy gráfica. Pues nada, nos hemos quedado sin tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Andy Robinson, desde Liverpool, si no me equivoco. Sí, en Liverpool, está aquí con mi padre, sí. Pues ¿y cómo se encuentra? Años, 92 años, sí. ¡Qué mayor! Sí. Pues no, nada, pues a cuidarse y esperemos que esto pase pronto. Y enhorabuena por su segundo libro. Muchísimas gracias. Bueno, Patricia, que te vaya bien.